Me llamo Ana, tengo 39 años y soy arquitecta. Conocí a mi marido Carlos, de 45 años, durante una conferencia profesional hace 8 años. Nos enamoramos rápidamente y nos casamos después de 2 años de noviazgo. Nuestra vida juntos parecía perfecta, teníamos carreras exitosas, una hermosa casa y planes de formar una familia pronto. Ana. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas de nuestra habitación cuando me desperté, sintiendo el brazo de Carlos alrededor de mi cintura. Sonreí, recordando cómo nos conocimos hace ya 8 años. Fue en una conferencia de arquitectura sustentable en la Ciudad de México. Yo estaba presentando un proyecto innovador de viviendas ecológicas, y él era uno de los panelistas invitados. Recuerdo vívidamente ese día. Llevaba un vestido azul cielo y tacones que me hacían sentir confiada y profesional. Estaba nerviosa por mi presentación, repasando mentalmente mis diapositivas mientras caminaba por el pasillo del centro de convenciones. Disculpe, ¿sabe dónde está el auditorio principal?, escuché una voz grave preguntar. Me giré y ahí estaba él, Carlos, con su traje gris impecable y una sonrisa cálida que iluminaba sus ojos marrones. Sí, de hecho voy para allá. Puedo acompañarlo si gusta, le respondí, sintiendo un cosquilleo en el estómago. Mientras caminábamos, comenzamos a charlar sobre la conferencia y nuestros proyectos. Su pasión por la arquitectura sustentable era contagiosa, y me encontré deseando que nuestra conversación no terminara. Por cierto, soy Carlos, se presentó, extendiendo su mano. Ana, mucho gusto, respondí, sintiendo una chispa cuando nuestras manos se tocaron. Después de mi presentación, Carlos se acercó para felicitarme. Tu proyecto es fascinante, Ana. Me encantaría discutirlo más a fondo. ¿Quizás o ver un café? Esa tarde, en una pequeña cafetería cerca del centro de convenciones, hablamos durante horas. Sobre arquitectura, sí, pero también sobre nuestras vidas, sueños y esperanzas. El tiempo voló y cuando nos dimos cuenta, el sol se estaba poniendo. No puedo creer que haya pasado tanto tiempo, dije, mirando mi reloj con sorpresa. Carlos sonrió, sus ojos brillando con una mezcla de diversión y algo más, interés. Yo podría seguir hablando contigo toda la noche, Ana, dijo suavemente. Ese fue el comienzo de todo. Los siguientes 2 años fueron un torbellino de citas, risas, y un amor que crecía cada día más. Recuerdo nuestra primera cita oficial, una cena en un restaurante con vista a la ciudad. Carlos había reservado una mesa junto a la ventana, y la vista de las luces de la ciudad era impresionante. Ana, dijo Carlos, tomando mi mano sobre la mesa, sé que apenas nos estamos conociendo, pero siento que te he estado esperando toda mi vida. Mi corazón se aceleró con sus palabras. Yo siento lo mismo, Carlos, respondí, apretando su mano. Nuestro noviazgo estuvo lleno de momentos mágicos. Viajes improvisados los fines de semana, noches de película acurrucados en el sofá, cenas románticas que cocinábamos juntos. Carlos me sorprendía constantemente con pequeños detalles, una flor dejada en mi escritorio, una nota de amor escondida en mi bolso, una llamada en medio del día solo para decirme que me amaba. La propuesta de matrimonio llegó en nuestro 2º aniversario. Carlos me llevó al mismo café donde tuvimos nuestra primera cita. Mientras tomábamos nuestro postre, sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Ana, estos 2 años han sido los más felices de mi vida. Quiero pasar el resto de mis días contigo. ¿Me harías el honor de casarte conmigo? Las lágrimas nublaron mi visión mientras asentía emocionada. Sí, Carlos. 1000 veces sí. Nuestra boda, 6 meses después, fue un sueño hecho realidad. Una ceremonia íntima en un hermoso jardín, rodeados de nuestros seres queridos. Recuerdo caminar hacia el altar, viendo a Carlos esperándome con lágrimas en los ojos y la sonrisa más grande que jamás había visto. Te amo, susurró cuando llegué a su lado. Y yo a ti, respondí, sintiendo que mi corazón podría estallar de felicidad. Los años siguientes fueron de pura dicha. Compramos nuestra casa, un hermoso lugar con un jardín donde planeábamos que nuestros futuros hijos jugarían. Nuestras carreras florecían, trabajando en proyectos emocionantes y desafiantes. Carlos y yo éramos un equipo perfecto,
apoyándonos mutuamente en cada paso del camino. Cada noche, mientras nos acostábamos, hablábamos de nuestros planes para el futuro. Queríamos tener 2 hijos, tal vez 3. Soñábamos con viajar por el mundo, mostrarles diferentes culturas y arquitecturas. Imagina, Ana, decía Carlos, trazando círculos en mi espalda, llevar a nuestros hijos a ver el Taj Mahal o la Sagrada Familia. Ver sus ojos iluminarse con la misma pasión que nosotros sentimos por la arquitectura. Yo sonreía, acurrucándome más cerca de él. Será maravilloso, mi amor. No puedo esperar para empezar nuestra familia. Nuestra vida juntos parecía perfecta. Teníamos amor, éxito profesional, una hermosa casa, y planes emocionantes para el futuro. Cada mañana me despertaba agradecida por la vida que habíamos construido juntos, emocionada por lo que el futuro nos deparaba. Pero mientras yacía allí esa mañana, con el brazo de Carlos a mi alrededor, no tenía idea de que pronto todo cambiaría. No sabía que mis propias acciones pondrían en peligro la vida perfecta que habíamos creado. En ese momento, todo lo que sentía era amor, gratitud y anticipación por el futuro brillante que creíamos tener por delante. Hace unos 6 meses, comencé a sentir una inquietud inexplicable. A pesar de amar profundamente a Carlos, sentía que algo faltaba en mi vida. Empecé a hacer preguntas sobre sus relaciones anteriores, tratando de entender mis propios sentimientos confusos. Ana. El cambio fue sutil al principio. Un día, mientras desayunábamos juntos como todas las mañanas, me sorprendí mirando a Carlos y sintiendo una especie de vacío en el estómago. No entendía por qué. Él estaba allí, como siempre, sonriéndome sobre su taza de café, hablando animadamente sobre un nuevo proyecto en el trabajo. ¿Estás bien, amor?, me preguntó, notando mi mirada perdida. Sacudí la cabeza, tratando de alejar esa sensación extraña. Sí, solo estoy un poco distraída. Cuéntame más sobre ese proyecto. Pero la inquietud persistía. Me encontraba despierta por las noches, mirando al techo, mientras Carlos dormía plácidamente a mi lado. ¿Por qué me sentía así? Teníamos todo lo que siempre había soñado, un matrimonio amoroso, carreras exitosas, una hermosa casa. Y sin embargo, algo se sentía incompleto. Una noche, no pude contenerme más. Carlos, dije suavemente, girándome para mirarlo en la oscuridad de nuestra habitación. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería estar con alguien más? Sentí cómo se tensaba a mi lado. ¿A qué te refieres, Ana? No lo sé, respondí, sintiéndome culpable incluso por pensar en ello. Es solo que, a veces me pregunto si nos estamos perdiendo de algo. Tú eres el único hombre con el que he estado desde que nos conocimos. Carlos se sentó en la cama, encendiendo la lámpara de noche. Su rostro mostraba una mezcla de confusión y preocupación. Ana, ¿hay algo que no me estás diciendo? ¿Ya no eres feliz conmigo? No es eso. Me apresuré a asegurarle, tomando su mano. Te amo, Carlos. Eres el amor de mi vida. Es solo que, a veces me pregunto si debería haber experimentado más antes de establecerme. Carlos guardó silencio por un momento, su mano inmóvil en la mía. Finalmente, habló, nunca me has preguntado mucho sobre mis relaciones anteriores. ¿Es eso lo que te preocupa? Y así comenzó. En las semanas siguientes, me encontré haciendo preguntas que nunca antes había considerado importantes. ¿Cuántas parejas había tenido antes de mí? ¿Cómo eran? ¿Alguna vez se había arrepentido de no haber experimentado más? Carlos respondía con paciencia, aunque podía ver la preocupación creciente en sus ojos. Ana, me dijo una noche después de otra ronda de preguntas, ¿qué está pasando realmente? Siento que hay algo más detrás de todo esto. Suspiré, sin saber cómo explicar lo que ni yo misma entendía completamente. Es que, a veces siento que me estoy perdiendo de algo. Que tal vez debería haber vivido más experiencias antes de casarme. Pero Ana, dijo Carlos, tomando mi rostro entre sus manos, ¿no hemos tenido suficientes experiencias juntos? Nuestros viajes, nuestros proyectos, nuestros sueños compartidos. ¿No es eso lo que importa? Sabía que tenía razón. Habíamos construido una vida hermosa juntos, llena de amor y aventuras compartidas.
y sin embargo, esa inquietud persistía, como una comezón que no podía rascar. Comencé a observar a mis colegas solteros en el trabajo con una curiosidad que me avergonzaba. Los veía salir a citas, hablar de sus encuentros, y me preguntaba cómo sería esa vida. Una tarde, mientras trabajaba en un proyecto con mi colega Leandro, un arquitecto joven y carismático, me sorprendí imaginando cómo sería salir con alguien como él. Ana, ¿qué opinas de este diseño? La voz de Leandro me sacó de mis pensamientos. Me incliné para mirar su pantalla, consciente de su cercanía, del aroma de su colonia. Es interesante, murmuré, tratando de concentrarme en el trabajo y no en la confusión de mis sentimientos. Esa noche, mientras Carlos y yo cenábamos, me encontré distante, perdida en mis pensamientos. Ana, dijo Carlos, su voz llena de preocupación, siento que te estoy perdiendo. Por favor, háblame. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Sentí lágrimas en mis ojos. ¿Cómo podía explicarle que el problema no era él, sino yo? Que lo amaba más que a nada en el mundo, pero que una parte de mí anhelaba experimentar algo diferente, algo que ni siquiera podía nombrar. Te amo, Carlos, dije, mi voz quebrándose. Nunca dudes eso. Es solo que, a veces me pregunto si me estoy perdiendo de algo. Si debería haber experimentado más antes de establecerme. Carlos guardó silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz estaba llena de dolor. Ana, hemos construido una vida juntos. Tenemos planes, sueños. ¿Estás diciendo que ya no quieres eso? No, exclamé, tomando su mano. No, Carlos. Quiero nuestra vida, nuestro futuro. Es solo que, hay una parte de mí que se pregunta, ¿qué pasaría si? Y no sé cómo manejar eso. Pasamos horas esa noche hablando, llorando, tratando de entender. Carlos era paciente, amoroso, pero podía ver el miedo en sus ojos. Miedo de perderme, miedo de que nuestro amor no fuera suficiente. Y yo, atrapada entre el amor profundo que sentía por mi esposo y esta inexplicable inquietud, no sabía qué hacer. Cada día era una lucha interna, tratando de reconciliar mis sentimientos contradictorios. Pasé noches en vela, dando vueltas en la cama, mirando a Carlos dormir y preguntándome por qué no podía simplemente ser feliz con lo que teníamos. ¿Por qué necesitaba más? ¿Qué estaba mal conmigo? No sabía entonces que esta inquietud, esta curiosidad mal dirigida, me llevaría a tomar una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. No sabía que estaba al borde de cometer el mayor error de mi vida, uno que me costaría todo lo que amaba. Un día, tomé valor y confronté a Carlos con una petición que sabía sería impactante. Quería tener una aventura de una noche con Leandro, un colega de trabajo más joven. Intenté explicar que necesitaba esta experiencia para sentirme completa antes de dedicarnos por completo a nuestra familia. Carlos quedó devastado, pero después de mucha discusión, accedió a regañadientes. Ana. Recuerdo ese día con una claridad dolorosa. Era un sábado por la mañana, y Carlos y yo estábamos desayunando en la terraza de nuestra casa. El sol brillaba, los pájaros cantaban, y yo sentía que mi corazón iba a estallar de ansiedad. Carlos, dije finalmente, mi voz apenas un susurro. Necesito hablar contigo de algo importante. Él levantó la vista de su periódico, sus ojos encontrándose con los míos. Debió haber visto algo en mi expresión, porque inmediatamente dejó el periódico a un lado y tomó mi mano. ¿Qué pasa, amor? Sabes que puedes decirme cualquier cosa. Tomé una respiración profunda, tratando de calmar los latidos frenéticos de mi corazón. Carlos, yo, he estado pensando mucho en lo que hemos hablado estas últimas semanas. Sobre mis sentimientos de inquietud, sobre la sensación de que me estoy perdiendo algo. Carlos asintió lentamente, la preocupación evidente en su rostro. Lo sé, Ana. Hemos hablado mucho de eso. ¿Has llegado a alguna conclusión? Sí, dije, mi voz temblando. Y sé que lo que voy a decir va a sonar loco, pero por favor, escúchame hasta el final. Carlos se tensó visiblemente, pero asintió. Te escucho. Yo creo que necesito tener una experiencia fuera de nuestro matrimonio, solté de golpe. Solo una vez. Una noche.
para saciar esta curiosidad y poder seguir adelante con nuestra vida juntos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo el rostro de Carlos pasaba de la confusión al shock, y luego al dolor. ¿Qué estás diciendo, Ana? Su voz era apenas audible. ¿Quieres engañarme? No, exclamé, apretando su mano. No es engañar si tú lo sabes, si estás de acuerdo. Es solo una experiencia. Para poder cerrar este capítulo y dedicarnos completamente a nuestro futuro, a nuestra familia. Carlos retiró su mano de la mía, como si mi toque le quemara. Se levantó de la mesa, caminando hacia el borde de la terraza. Lo vi apretar los puños, su cuerpo temblando ligeramente. ¿Con quién?, preguntó finalmente, sin voltearse a mirarme. Sentí que mi estómago se retorcía de culpa. Leandro, admití en voz baja. Mi colega del trabajo. Carlos se giró entonces, y el dolor en sus ojos me golpeó como un puñetazo físico. ¿El joven del que me has hablado? ¿Has estado pensando en él todo este tiempo? No es así, traté de explicar, levantándome y acercándome a él. No se trata de Leandro específicamente. Es solo la idea de experimentar algo diferente, solo una vez, antes de que formemos nuestra familia. Carlos se alejó de mí, entrando a la casa. Lo seguí, mi corazón latiendo con fuerza. Lo encontré en nuestra habitación, sentado en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos. Carlos, por favor, háblame, supliqué, arrodillándome frente a él. Cuando levantó la mirada, vi lágrimas en sus ojos. ¿Cómo puedes pedirme esto, Ana? ¿Cómo puedes decir que me amas y al mismo tiempo querer estar con otro hombre? Sus palabras me golpearon con fuerza. Te amo, Carlos. Más que a nada en este mundo. Por eso te lo estoy pidiendo a ti, en lugar de simplemente hacerlo a tus espaldas. Y se supone que eso lo hace mejor. Su voz estaba llena de amargura. ¿Quieres mi permiso para romper nuestros votos matrimoniales? Pasamos horas discutiendo. Gritos, lágrimas, súplicas. Traté de explicarle una y otra vez que no se trataba de amor, que no quería a Leandro, que solo necesitaba esta experiencia para poder dedicarme completamente a nuestro futuro juntos. ¿Y qué pasa después?, preguntó Carlos en un momento. ¿Qué pasa si lo haces y descubres que quieres más? ¿Qué pasa si no es suficiente? Será suficiente, prometí, tomando su rostro entre mis manos. Te lo juro, Carlos. Solo necesito saciar esta curiosidad, y luego seremos tú y yo, para siempre. Finalmente, cuando el sol comenzaba a ponerse, Carlos habló con una voz cansada y derrotada. Si esto es lo que necesitas para estar segura de nuestro matrimonio, de nuestro futuro, entonces hazlo. Sentí una mezcla de alivio y horror ante su resignación. ¿Estás seguro? Carlos se levantó, alejándose de mí. No estoy seguro de nada en este momento. Pero si esto es lo que crees que necesitas para ser feliz conmigo, para comprometerte completamente con nuestra vida juntos, entonces adelante. Esa noche, mientras yacía en la cama junto a Carlos, sintiendo la distancia emocional entre nosotros, me pregunté si había cometido un error terrible al siquiera sugerir esto. Pero una parte de mí, una parte que me avergonzaba admitir, se sentía emocionada por la perspectiva de esta nueva experiencia. No sabía entonces que esa decisión, esa noche de supuesta libertad, sería el comienzo del fin de todo lo que amaba. No sabía que estaba a punto de perder todo por un momento de curiosidad mal dirigida. El día que partí para mi encuentro con Leandro, sentí una mezcla de emoción y culpa. Sin embargo, la experiencia resultó decepcionante y me hizo darme cuenta del terrible error que había cometido. Pasé el fin de semana ansiosa por volver a casa y arreglar las cosas con Carlos. Ana. La mañana de mi encuentro con Leandro amaneció gris y lluviosa, como si el clima reflejara la tormenta en mi interior. Me levanté temprano, incapaz de dormir más. Carlos ya estaba despierto, sentado en la cocina con una taza de café intacta frente a él. Buenos días, murmuré, sin saber qué más decir. Carlos levantó la vista, sus ojos cansados y tristes. Buenos días, respondió con voz apagada. El silencio entre nosotros era pesado, cargado de todas las cosas no dichas. Finalmente, Carlos habló.
¿Estás segura de que quieres hacer esto, Ana? Su pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Estaba segura? No, no lo estaba. Pero sentía que había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Yo creo que necesito hacerlo, respondí, evitando su mirada. Carlos asintió lentamente, su rostro una máscara de dolor contenido. Está bien. Solo, vuelve a mí, ¿de acuerdo? Sus palabras me rompieron el corazón. Siempre volveré a ti, Carlos, prometí, acercándome para besarlo. Él me devolvió el beso, pero pude sentir su reserva, su miedo. Salí de casa con una maleta pequeña, sintiendo como si estuviera caminando hacia mi propia ejecución. El viaje en taxi al hotel donde me encontraría con Leandro fue un borrón de ansiedad y dudas. Cuando llegué a la habitación del hotel, Leandro ya estaba allí. Me recibió con una sonrisa nerviosa. Hola, Ana, y dijo, acercándose para besarme. Me aparté instintivamente. Espera, dije, mi voz temblando. Necesito un momento. Me senté en el borde de la cama, de repente abrumada por la realidad de lo que estaba a punto de hacer. Leandro se sentó a mi lado, manteniendo una distancia respetuosa. Ana, si no estás segura de esto, no tenemos que hacerlo, dijo suavemente. Respiré hondo, tratando de calmar mis nervios. No, está bien. Es solo que es complicado. Leandro asintió comprensivamente. Lo sé. Tómate tu tiempo. Pasamos la siguiente hora simplemente hablando. Sobre trabajo, sobre nuestras vidas, sobre todo y nada. Finalmente, Leandro se inclinó para besarme de nuevo, y esta vez no me aparté. Lo que siguió fue decepcionante. No hubo fuegos artificiales, ni pasión desenfrenada. En cambio, sentí una creciente sensación de incomodidad y culpa. Cada toque, cada beso, se sentía como una traición a Carlos. Cuando todo terminó, me quedé mirando al techo, sintiendo un vacío en mi pecho. Leandro se volteó hacia mí, sonriendo. Eso fue genial, Ana, dijo. Pero no lo fue. No para mí. En ese momento, todo lo que quería era volver a casa, volver con Carlos. Tengo que irme, dije abruptamente, levantándome y comenzando a vestirme. Leandro me miró confundido. ¿Está todo bien? No, respondí honestamente. Nada está bien. Esto fue un error terrible. Salí de la habitación del hotel sintiéndome sucia y avergonzada. Pasé el resto del fin de semana encerrada en otra habitación de hotel, llorando y odiándome a mí misma por lo que había hecho. Llamé a Carlos varias veces, pero siempre iba directo al buzón de voz. Le dejé mensajes llenos de disculpas y promesas de amor eterno, rogándole que me perdonara. El domingo por la tarde, no pude soportarlo más. Necesitaba volver a casa, ver a Carlos, arreglar las cosas. Empaqué mis cosas apresuradamente y tomé el primer taxi disponible. Durante todo el viaje de regreso, ensayé lo que le diría a Carlos. Cómo le explicaría que me había equivocado, que lo amaba más que nunca volvería a dudar de nuestro amor. Cuando finalmente llegué a nuestra casa, mi corazón latía con fuerza. Abrí la puerta, esperando ver a Carlos, esperando poder abrazarlo y pedirle perdón. Pero la casa estaba en silencio. Vacía. Carlos, llamé, mi voz haciendo eco en las habitaciones vacías. Fue entonces cuando vi la carta sobre la mesa del comedor. Con manos temblorosas, la abrí y comencé a leer. Mi mundo se derrumbó con cada palabra. Cuando regresé, encontré la casa vacía. Mi corazón se hundió al leer la carta de despedida de Carlos, explicando sus sentimientos de traición e informándome que se había ido. Intenté contactarlo desesperadamente, pero ya había cambiado su número y cortado todos los lazos. Ana. Con manos temblorosas, sostenía la carta de Carlos. Cada palabra era como un puñal en mi corazón. La leí una y otra vez, incapaz de creer lo que estaba pasando. Querida Ana. Cuando te fuiste ayer, una parte de mí esperaba que cambiaras de opinión. Que te dieras cuenta de lo que estabas a punto de hacer y volvieras a casa, a mí. Pero no lo hiciste. No puedo describir el dolor que siento. La traición,
la pérdida, la sensación de que todo lo que creíamos tener era una mentira. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste hacernos esto? He pasado las últimas 24 horas pensando en nuestra vida juntos, en nuestros planes, en nuestros sueños. Y me he dado cuenta de que no puedo seguir así. No puedo estar con alguien que valora tan poco nuestro matrimonio, nuestro amor. Me voy, Ana. No puedo quedarme aquí, rodeado de recuerdos de lo que creí que teníamos. No puedo mirarte a los ojos sabiendo que estuviste en los brazos de otro hombre. Por favor, no intentes contactarme. He cambiado mi número de teléfono y les he pedido a nuestros amigos y familiares que no te den información sobre mí. Necesito tiempo y espacio para sanar. Adiós, Ana. Espero que encuentres lo que estabas buscando. Carlos. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras leía la carta una y otra vez. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había permitido que mi estúpida curiosidad destruyera todo lo que amaba? Carlos, grité, corriendo por la casa, buscándolo en cada habitación, aunque sabía que no estaría allí. Carlos, por favor. Lo siento. Vuelve. Pero solo el silencio me respondió. Con desesperación, tomé mi teléfono y marqué su número. Como él había dicho en la carta, ya no estaba en servicio. Llamé a su trabajo, a sus amigos, incluso a sus padres. Nadie me daba información. Algunos me colgaron en cuanto escucharon mi voz. Otros me dijeron, con voces frías y distantes, que respetara los deseos de Carlos y dejara de buscarlo. Los días siguientes fueron un borrón de desesperación y arrepentimiento. No comí, apenas dormí. Pasaba horas sentada en nuestra cama, abrazando su almohada, inhalando su aroma que aún permanecía allí. Escribí decenas de correos electrónicos, rogando, suplicando, explicando. Todos rebotaron. Carlos había bloqueado mi dirección de correo. Una semana después de su partida, recibí un correo electrónico de su abogado. Carlos estaba iniciando los trámites de divorcio. Me pedían que no intentara contactarlo y que toda comunicación futura se hiciera a través de sus representantes legales. Fue en ese momento cuando la realidad de lo que había hecho me golpeó con toda su fuerza. No solo había perdido a mi esposo, al amor de mi vida. Había destruido nuestra relación, nuestro futuro, todo lo que habíamos construido juntos. Me hundí en el suelo de nuestro dormitorio, sosteniendo la carta de Carlos contra mi pecho, llorando hasta que no me quedaron más lágrimas. Lo siento, susurré al aire vacío. Lo siento tanto, Carlos. Por favor, vuelve. Por favor, perdóname. Pero sabía que mis súplicas eran en vano. Carlos se había ido, y era mi culpa. Mi estúpida curiosidad, mi egoísmo, mi falta de aprecio por lo que teníamos, habían destruido todo. Esa noche, mientras yacía sola en nuestra cama, demasiado grande ahora sin Carlos a mi lado, me di cuenta de la magnitud de mi error. Había tenido todo lo que siempre había soñado, un esposo amoroso, una vida feliz, planes para un futuro brillante. Y lo había tirado todo por la borda por una fantasía, por una curiosidad mal dirigida. Te amo, Carlos, susurré en la oscuridad. Siempre te amaré. Y siempre lamentaré haberte perdido. Pero mis palabras se perdieron en el silencio de la casa vacía, un recordatorio constante de lo que había perdido y de lo que nunca podría recuperar. En los meses siguientes, enfrenté las duras consecuencias de mis acciones. Amigos y familiares se alejaron después de recibir un correo electrónico de Carlos explicando la situación. Perdí no solo a mi marido, sino también gran parte de mi red de apoyo. La culpa y el arrepentimiento me consumían diariamente. Ana. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Cada mañana me despertaba con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla, solo para enfrentarme a la cruda realidad de mi vida destrozada. El primer golpe vino cuando intenté contactar a nuestros amigos en común. María, mi mejor amiga desde la universidad, me recibió con un frío silencio cuando la llamé. María, por favor, supliqué. Necesito hablar con alguien. Necesito. ¿Qué necesitas, Ana? Su voz cortó como un cuchillo. ¿Necesitas que te consuele después de lo que le hiciste a Carlos? Lo siento, pero no puedo hacer eso.
Pero eres mi amiga, protesté débilmente. Era tu amiga, corrigió. Pero también soy amiga de Carlos. ¿Y lo que le hiciste? No puedo apoyar eso, Ana. Lo siento. El clic de la llamada terminada resonó en mis oídos durante horas. Uno por uno, mis amigos y conocidos se alejaron. Algunos me enviaron mensajes expresando su decepción y tristeza. Otros simplemente dejaron de responder mis llamadas y mensajes. Un día, recibí una llamada de la madre de Carlos. Mi corazón saltó con esperanza, pensando que tal vez tendría noticias de él. Ana, su voz sonaba cansada y triste. Carlos nos contó lo que pasó. Mamá, comencé, usando el término cariñoso que había usado durante años. Por favor, yo. No me llames así, me interrumpió. Ya no eres parte de esta familia, Ana. Carlos nos pidió que no te diéramos información sobre él, y respetaremos sus deseos. Por favor, no nos contactes de nuevo. La llamada terminó, dejándome con un vacío aún más grande en el pecho. En el trabajo, las cosas no eran mejores. Leandro había sido transferido a otra oficina, pero los rumores se habían extendido. Sentía las miradas de mis colegas, escuchaba los murmullos que se detenían cuando entraba en una habitación. Un día, mi jefe me llamó a su oficina. Ana, dijo con un suspiro. Tu trabajo ha sido inconsistente últimamente. Entiendo que estás pasando por un momento difícil personal, pero necesito que te enfoques. Asentí, mordiéndome el labio para contener las lágrimas. Lo siento, trataré de mejorar. Eso espero, respondió. Porque si esto continúa, tendremos que considerar otras opciones. Salí de su oficina sintiéndome más sola que nunca. Había perdido no solo a mi esposo, sino también a mis amigos, mi familia política, y ahora mi carrera estaba en peligro. Las noches eran lo peor. Me sentaba en nuestro sofá, mirando las fotos de Carlos y yo que aún colgaban en las paredes. Cada imagen era un recordatorio de la felicidad que había destruido. La culpa me consumía. Revivía constantemente ese fatídico fin de semana, imaginando cómo habría sido si hubiera tomado una decisión diferente. Si hubiera valorado lo que tenía en lugar de buscar algo que ni siquiera sabía que quería. Intenté terapia, buscando alguna forma de procesar mi dolor y arrepentimiento. Pero incluso allí, me sentía juzgada. Ana, me dijo mi terapeuta en una sesión. Tienes que entender que tus acciones tienen consecuencias. No puedes esperar que las personas en tu vida simplemente perdonen y olviden. Lo sé, susurré. Pero, ¿cómo sigo adelante? ¿Cómo vivo con esto? Ese es el trabajo que tenemos que hacer, respondió. Aprender a vivir con nuestras decisiones, incluso cuando son dolorosas. Cada día era una lucha. Me levantaba, iba al trabajo, volvía a casa a una casa vacía. Los fines de semana eran interminables, llenos de recuerdos y arrepentimientos. Intenté salir, conocer gente nueva, pero la culpa me impedía conectar con nadie. Cada vez que alguien mostraba interés en mí, solo podía pensar en Carlos y en cómo había traicionado nuestro amor. Nunca volveré a amar así, me encontré diciendo una noche, mirando mi reflejo en el espejo del baño. Y me lo merezco. La culpa y el arrepentimiento se convirtieron en mis compañeros constantes. Me perseguían en mis sueños, me saludaban cada mañana, y me arrullaban cada noche. Había cometido un error terrible, y ahora estaba pagando el precio. Un precio que, me di cuenta, seguiría pagando por el resto de mi vida. Pasaron 3 años. Me mantuve fiel a nuestro matrimonio, esperando el regreso de Carlos y una oportunidad de reconciliación. Me negué a salir con otros hombres, dedicándome por completo al trabajo y a la autorreflexión. Una mañana común, recibí los papeles del divorcio. Mientras firmaba los documentos con lágrimas en los ojos, me di cuenta de que mi momento de debilidad me había costado el amor de mi vida. Ana. El tiempo pasaba con una lentitud agonizante. Días, semanas, meses, y finalmente, años. 3 largos años desde aquel fatídico día en que perdí a Carlos. Durante todo ese tiempo, me mantuve fiel a nuestro matrimonio. A pesar de que Carlos se había ido, a pesar de que no había tenido noticias de él,
Me aferré a la esperanza de que algún día regresaría. Que tendríamos la oportunidad de hablar, de reconciliarnos, de reconstruir lo que había destruido con mi momento de debilidad. Rechacé todas las invitaciones a salir. Mis compañeros de trabajo intentaron presentarme a personas, argumentando que necesitaba seguir adelante. Pero yo no quería seguir adelante. Quería volver atrás, a los días felices con Carlos. No estoy interesada en salir con nadie, les decía una y otra vez. Estoy casada. Me sumergí en el trabajo, tomando proyectos adicionales, quedándome hasta tarde en la oficina. Cualquier cosa para mantener mi mente ocupada, para no tener que volver a una casa vacía llena de recuerdos. Los fines de semana los dedicaba a la autorreflexión. Leía libros de autoayuda, asistía a terapia, meditaba. Intentaba entender por qué había hecho lo que hice, por qué había arriesgado todo lo que amaba por un capricho pasajero. Tienes que perdonarte a ti misma, Ana, me decía mi terapeuta en nuestras sesiones semanales. Pero ¿cómo podía perdonarme cuando había destruido no solo mi vida, sino también la de Carlos? Cada noche, antes de dormir, miraba la foto de nuestra boda que aún mantenía en mi mesita de noche. Te amo, Carlos susurraba. Por favor, vuelve. Pero Carlos no volvía. Y con cada día que pasaba, la esperanza se desvanecía un poco más. Hasta que llegó esa mañana. Una mañana como cualquier otra. Me levanté, me preparé un café, y fui a recoger el correo. Entre las facturas y la publicidad, había un sobre grueso. Mi corazón se detuvo cuando vi el remitente, el bufete de abogados que representaba a Carlos. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro estaban los papeles del divorcio. Me dejé caer en el sofá, los documentos esparcidos sobre mi regazo. Cada página era un recordatorio de lo que había perdido, de lo que había destruido. Las lágrimas comenzaron a caer mientras leía los términos del divorcio. Carlos había sido generoso, dejándome la casa y una parte considerable de nuestros ahorros. Pero nada de eso importaba. Lo único que quería era a él, y eso era lo único que no podía tener. En la última página, donde se requería mi firma, había una nota escrita a mano. Ana. Espero que hayas encontrado la paz y la felicidad que buscabas. Yo he seguido adelante con mi vida, y creo que es tiempo de que tú hagas lo mismo. Te deseo lo mejor. Carlos. Esas pocas líneas, las primeras palabras directas de Carlos en 3 años, me destrozaron. No había odio en sus palabras, ni rencor. Solo una triste aceptación de que lo nuestro había terminado. Con lágrimas nublando mi visión, tomé un bolígrafo y firmé los documentos. Cada firma era como un clavo en el ataúd de nuestro matrimonio, de nuestro amor, de nuestros sueños. Cuando terminé, me quedé mirando los papeles firmados, sintiendo el peso de la realidad caer sobre mí. Era oficial. Mi matrimonio con Carlos había terminado. En ese momento, la magnitud de lo que había perdido me golpeó con toda su fuerza. Mi momento de debilidad, mi decisión egoísta, me había costado el amor de mi vida. Había perdido a Carlos, había perdido nuestro futuro juntos, todo por una curiosidad mal dirigida que ni siquiera había valido la pena. Lo siento, Carlos, susurré entre sollozos. Lo siento tanto. Pero ya era demasiado tarde para disculpas. Demasiado tarde para arrepentimientos. Carlos se había ido, y esta vez era para siempre. Me quedé allí, sentada en el sofá, rodeada de los restos de mi matrimonio, llorando por todo lo que había perdido. Por el amor que había destruido. Por la vida que podríamos haber tenido. Y me di cuenta de que tendría que vivir con esta pérdida por el resto de mi vida. Que cada día sería un recordatorio de lo que tuve y lo que perdí por mi propia mano. El sol se puso, y yo seguía allí, sola en la oscuridad, enfrentando el comienzo de una nueva vida. Una vida sin Carlos. Una vida llena de arrepentimientos y que hubiera pasado si. Una vida que tendría que aprender a vivir, sabiendo que había perdido lo mejor que me había pasado, todo por un momento de debilidad.